infierno está vacío esta mañana. John se despertó, pero parecía algo diferente. Se acercó a la ventana de su habitación, abrió sus incoloras cortinas y dirigió su atención hacia los serenos lirios que había plantado hacía ya unas semanas en su jardín. Los miró durante mucho, mucho tiempo, y lo único que se le antojaba era estar ahí, en ese momento, en ese instante por toda la eternidad. No miró al sol naciente tras la Sierra del Norte, pues tan siquiera recuerda si aquella mañana había sol. Puede ser que ya no hubiera nada, más que él, mirando a la piedra de su jardín con sus lirios, mirando esas calles por aquellos tiempos tan abarrotadas de gente en hora punta a hora frías y solitarias. Se acercó a la cocina con los ojos ligeramente húmedos y desayunó unas tostadas con mermelada. Simplemente era lo más exquisito que había comido en toda su vida. Su vida. Era como si todo ya hubiera perdido el sabor, el color, la alegría. Pero él sabía que esa mañana era diferente. Tenía que serlo, y estaba muy calmado por ello. Así que directamente y sin pensarlo dos veces agarró el pomo de la puerta tan fuerte como pudo, cayó en sus rodillas ante esos lirios, y abrió la boca tanto como su mandíbula le permitió, e inhaló. ¿Por qué continuar llevando una máscara pudiendo respirar? Se estiró al lado de aquellas flores, aquel altar y cerró los ojos, todo con un gesto plácido en el rostro. Ya no vestía de americana colorida, solo llevaba una sudadera azul, tranquila. Mientras lentamente se desvanece, desaparece junto con Andrea, desaparece junto con aquel olmo inmortal, desaparece junto con su hermoso trabajo que ahora le permitía estar así, tendido sobre su memoria, desaparece justo como todos lo habían hecho, y ahora le dan las gracias. ¡Qué hermosa existencia! Piensa, qué hermoso regalo. Mañana no será otro día. Sobre el Parque Borges Piuchen 23 de septiembre de 2019, Lu, 11, 32 minutos, 55 segundos, 92, 63, 89, 20. Este cabro, Víctor, era un buen cabro, un buen chato, no era mala persona y no se merecía lo que le pasó. Cierto, se escapaba del colegio y se iba a fumar marihuana. ¿Quién no hizo eso alguna vez? Y aunque no soy partidario de la marihuana, la legalización y todo eso, personalmente pienso que a los que dicen que la marihuana no es adictiva hay que meterlos en hospitales psiquiátricos y botar la llave, eso no era motivo para que desapareciera así nomás. Se dijo muchas cosas de él después, de él y de su familia, que estaban metidos en el tráfico, que era drogadicto, que lo enviaban a vender droga a su colegio, que tenía a su padre en la cárcel, puras tonterías. Eso era porque la policía no tenía ni idea de dónde apuntar, y apuntaban a todos lados, incluso sospecharon de su hermano mayor, lo detuvieron y lo interrogaron demasiadas veces. Una vez incluso lo agredieron lanzándole una lata de cerveza a la cabeza. En fin, ese día Víctor fue solo al Parque Borges, su mejor amigo estaba castigado sin celular y su otra amiga, Linda, creo, no fue al colegio por estar mal del estómago. Así que fue solo, y algo pasó, se comunicó por WhatsApp con su amigo, Jorge, pero él no le pudo responder por razones obvias. Fue solo 3 días después cuando sus padres le devolvieron el celular que supo de los mensajes de su amigo. Picunche Sureño 27 de septiembre de 2019, vi, 16, 22 minutos, 10 segundos, 92, 64, 83, 02. Sí, recuerdo bien ese caso. Todo el mundo en Iquique estuvo medio saltón, porque teníamos malas experiencias con las desapariciones de personas. Hubo muchos rumores, mucho cretino que hablaba sin tener idea. La policía dijo que posiblemente, fue un caso de abandono de hogar, porque era la respuesta más fácil que tenían, y la que requería trabajar menos. Vacunen a sus hijos carajo 28 de septiembre de 2019, SA, 22, 6 minutos, 21 segundos, 16, 27, 35, 21. Un primo mío trabaja en la Fiscalía de Iquique, él me habló de este caso, y de unas llamadas telefónicas, voy a hablar con él para saber si sabe algo al respecto. Piuchen 30 de septiembre de 2019, Lu, 7, 48 minutos, 5 segundos, 92, 63, 89, 20. Bien, aquí está una copia de los mensajes por WhatsApp que envió Víctor, su celular fue requisado por la policía y nunca se lo devolvieron, no puedo decir cómo obtuve esto, es de alguien más o menos cercano a la familia, y para ellos esto sigue siendo doloroso. Víctor Jorge. ¿Me escucháis? 10, 11. Víctor me estáis leyendo. 10, 13, Víctor creo que me perdí, o sea, estoy perdido, totalmente 10, 16, Víctor. Mira, vine al Parque Borges, entre, y no puedo salir ahora 10, 18, Víctor. 10, 20, Víctor ¿por qué chucha no contesta y?
10, 20, Víctor contesta weón. 10, 40, Víctor. Mierda, no es broma weón, no es broma. 10, 43, Víctor, ya estoy mejor, me puse nervioso, pero estoy mejor. 11, 12, Víctor. Bien, estoy perdido, no sé dónde estoy, no es en el parque porque aquí hay árboles que nunca antes vi. Raro. 11, 15, Víctor, aquí todo es mucho más espeso, se dice así. Hay más árboles, más cosas, más plantas, y algunas son raras. 11, 16, Víctor, hay partes donde me cuesta pasar porque hay muchas plantas, arbustos, helechos. Esto es mucho más como en el sur, como cuando fui de vacaciones a Valdivia, la vegetación es mucho más. 11, 17, Víctor. O sea, es mucho más húmedo, algunos árboles tienen tantas hojas que a veces no dejan pasar el sol, y me he encontrado con cosas raras, te juro weón que vi un piano, estaba cubierto de enredaderas y plantas, bien gastado, como si llevara años aquí. 11, 19, Víctor, se me olvidó tomarle una foto. 11, 20, Víctor. No contesta, ¿y por qué estás en el colegio o tus papás te quitaron el celu? 11, 32, Víctor, tío, please, esto no es broma, devuélvale el celular al Jorge, o mejor aún, contésteme, estoy perdido y me estoy asustando. 11, 34, Víctor, me encontré con una línea de tren, ¿en serio? ¿Hay rieles? ¿Hay esas otras cosas, peldaños? De madera. Aquí le mando una foto. 11, 58, 11, 59, Víctor, voy subiendo. 12, 09, Víctor. 12, 22, Víctor. Mierda. 12, 22, Víctor. Me caí. 12, 22, Víctor. Hay muchas hojas. 13, 02, Víctor. Hojas secas, eso me refiero. 13, 02, Víctor. Como si fuera otoño. 13, 33, Víctor. Está empezando a anochecer. 13, 45, Picunche sureño. 30 de septiembre de 2017, Lu, 10, 22 minutos, 10 segundos, 92, 64, 83, 02. No es que piense que no es cierto, pero porque son solo palabras y no imágenes. O sea, ¿por qué no capturas de pantalla? Vacunen a sus hijos, carajo. 30 de septiembre de 2019, Lu, 11, 6 minutos, 21 segundos, 16, 27, 35, 21. Hablé con mi primo de Iquique, él dijo que iba a revisar los expedientes del caso, y se acordaba de los mensajes de WhatsApp. También que no habían capturas de pantalla porque esas cosas no van en un expediente judicial, lo que hay son transcripciones. También me contó que hubo una llamada, una sola, a la casa del chico, y confirmaron que fue hecha desde su celular. La contestó su madre, y ella dice que lo único que se escuchó fue a alguien llorando, gimoteando más bien, algo muy agobiado y desesperado, y que ella escuchó una sola frase, antes de que cortaran la llamada. Mamá, perdóname. El monolito del miedo. El siguiente documento fue entregado por la iniciativa Horizonte a la Fundación en concordancia con la nueva política de intercambio de información. Se están haciendo los trámites para que el objeto aquí descrito, temporalmente clasificado como ACI 140-43, artefacto cultural de interés, sea traspasado a la custodia de la Fundación para su estudio y evaluación como un posible SCP, con el Dr. Jorquera como investigador a cargo. Doctora M. Ozawa Daeva. Civilización parahumana surgida en Asia Central en una época indeterminada, aparentemente varios milenios antes de Cristo, cuya cultura, extremadamente agresiva y de tendencias imperialistas, involucraba elementos de sacrificio humano, mutilación y modificación corporal, además de prácticas taumatúrgicas y el uso y creación de numerosos artefactos anómalos, los cuales ocasionalmente son hallados en yacimientos arqueológicos. Se cree que tienen relación con el origen de las sectas árquicas, entre otros grupos religiosos heréticos. Estado actual. Extinto. Nivel de amenaza. Nulo variable. Sociedad Antares. Secta de características masónicas que superficialmente se rige por el intelectualismo y la racionalidad, pero que en realidad adora a una serie de entidades llamadas los maestros superiores, que llevarán a la humanidad a una nueva época dorada. Se ignora el número de miembros que actualmente componen la organización y el alcance de sus recursos. Aparentemente en posesión de gran número de objetos anómalos. Nivel de amenaza. Extremadamente alto. Descripción del artefacto: monolito de piedra arenisca de 3,87 metros de altura y base cuadrada de aproximadamente 158 centímetros por lado.
Una de sus caras representa a un guerrero daevita con armadura de escamas, una maza con forma de cráneo en la mano derecha, un escudo en la izquierda y un cinturón de manos humanas cortadas. Sus otras tres caras están cubiertas de inscripciones que constituyen la representación más antigua conocida de la escritura daevita, lo cual ha permitido datar la fecha de construcción del monolito alrededor del 1300 a.C. Las inscripciones que lo cubren, según los documentos recuperados, son en parte ideogramas y pictogramas y en parte alfabético, es decir que es una forma de escritura en transición, donde algunos símbolos representan objetos concretos e incluso ideas abstractas, mientras que otros representan sonidos. El monolito fue hallado en 1973 en Hungría, en la excavación arqueológica realizada en un antiguo asentamiento romano, posteriormente ocupado por los godos y más tarde por los hunos en el siglo IV después de Cristo. Este monolito sería el mencionado por el historiador bizantino Priscos Retor en su relato sobre su viaje a la corte del rey Atila, donde señala que los hunos lo hallaron en la región de Escitia y que se lo llevaron al considerarlo un objeto de poder. Posteriormente fue trasladado al Museo Nacional Húngaro de Budapest, donde fue guardado en un almacén. En algún momento antes de 1992 el monolito desapareció, y solo en esa fecha las autoridades del museo se dieron cuenta del robo. Las investigaciones posteriores apuntaron como principal sospechoso al Dr. Vladimir Tomicic, de profesión museólogo, quien falleció en 1988, aparentemente un suicidio, tras un largo periodo en que manifestó un comportamiento cada vez más errático y perturbado. Sin embargo, no hubo evidencias suficientes y el monolito no pudo ser recuperado. Tuvimos conocimiento del monolito en el 2011, cuando una pequeña granja a las afueras de Budapest fue comprada por el matrimonio de 6 fieles miembros católicos de la Iglesia húngara. Esta granja permaneció abandonada por décadas debido a la colectivización durante el período comunista y después de finalizado el dominio soviético la propiedad fue vendida y tuvo al menos 4 dueños, los cuales prefirieron venderla nuevamente antes que vivir o trabajar en ella. El matrimonio se mudó a la granja en abril de 2011, y de inmediato empezaron a sufrir una serie de pesadillas y un vago malestar que ellos describieron como la sensación permanente de que no estaban solos. Las pesadillas, que incluían detalles extremadamente sangrientos y violentos, fueron tan frecuentes que decidieron acudir a la iglesia en busca de ayuda. El padre Farkas, experto exorcista y demonólogo, acudió a su hogar y escuchó sus problemas. Decidió entonces realizar un exorcismo simple, bendiciendo su hogar rogando a Dios por la expulsión de cualquier tipo de espíritu maligno, y pasar la noche allí para confirmar si su exorcismo tuvo resultado. El padre Farkas experimentó una noche llena de pesadillas, particularmente violentas y perturbadoras, y decidió investigar con mayor cuidado la propiedad. Mientras recorría la granja llegó a un sitio donde estaban los restos de un tractor de fabricación germana oriental, sin ruedas y que aparentemente no había sido movido en décadas. Allí el padre Farkas tuvo una sensación que describió como la visión de un cuchillo oxidado, manchado de sangre, que se clavaba en la tierra húmeda y esta empezaba a sangrar. La sensación fue tan fuerte que llegó a sentirse mareado, pero una vez que pasó le pidió ayuda al matrimonio, movieron el tractor y comenzaron a cavar. Luego de una hora encontraron algo duro, que resultó ser una capa de cemento de varios centímetros de espesor, la cual con mucho esfuerzo lograron romper. Lo siguiente que encontraron fue una lona gruesa e impermeable envolviendo algo. Allí nuevamente el padre experimentó una sensación como una herida en la tierra, supurante e infectada. Entonces contactó con sus superiores de la iniciativa Horizonte, quienes intervinieron, dieron alojamiento temporal al matrimonio y desenterraron el monolito, además de examinar y excavar en toda la granja buscando más artefactos heréticos y potencialmente demoníacos. Mientras la capa de concreto que cubría al artefacto era perforada y rota, se descubrió entre los escombros un objeto metálico triangular, de medidas 9x7x9 centímetros, aparentemente de plata, pero posteriormente se descubrió que era una aleación de oro y plata antiguamente llamada electro. El objeto estaba grabado con una runa algiz, runa de protección según ciertas prácticas mágicas de la nueva era, y en el borde de cada lado tenía grabada una larga inscripción en alfabeto arameo de, aproximadamente, el siglo V a.C., pero que hasta el momento no ha sido descifrada ya que no parece corresponder a ningún idioma del que actualmente se tenga conocimiento. Una vez trasladado el monolito, las pesadillas y demás sensaciones extrañas desaparecieron por completo y los no tuvieron nuevos motivos de queja y actualmente están muy agradecidos por la labor de la iglesia al limpiar su hogar de toda influencia maligna.
El monolito estaba enterrado a 2,5 metros de la superficie, dentro de una lona impermeable fuertemente atada. Dentro de la lona fue hallada también una libreta, fabricada en 1986, con múltiples anotaciones, todas ellas de la misma persona. Su estudio ha revelado que perteneció al Dr. Tomizik, quien era miembro de la Sociedad Antares. Él habría estudiado las inscripciones del monolito con el fin de traducirlas, aparentemente logrando grandes avances al respecto, pero al mismo tiempo consumía grandes cantidades de hongos alucinógenos de diferentes géneros pertenecientes a Centro y Sudamérica, posiblemente cultivados por él mismo. Esto con el fin de tener experiencias místicas que le ayudarán a conectarse con las memorias resonantes en el éter contenidas en el monolito, según aparece en su libreta. Las notas en la libreta corresponderían a la traducción más o menos fidedigna de los textos escritos en los costados del monolito. Su estudio podría ayudar a descifrar la escritura daevita y conocer mucho más sobre esta cultura anómala desaparecida. Sin embargo, no sabemos con exactitud qué partes son traducciones exactas y cuánto es una contaminación de las visiones obtenidas por Tomizik producto del uso de alucinógenos rituales. Además de la libreta fue hallada una nota, envuelta en plástico y pegada con adhesivo al monolito, la cual tenía dibujada en la parte superior un ojo con un rayo como pupila, símbolo habitualmente atribuido a la Sociedad Antares. A continuación venía el siguiente mensaje escrito a mano. 7 SCP es información guías crea la cuenta o conectarse para los nuevos días y políticas borradores SCP es inicio logros series SCP es y series SCP y FUBEBIS séptimo biblioteca SCP internacional relatos originales formatos originales sub de cánones sub de arte es sitio páginas más puntuadas páginas peor puntuadas páginas infrapuntuadas creados recientemente relato SCP aleatorio cambios ediciones guías originales páginas por revisar cómo contribuir comunidad foro post recientes guía del chat reservar traducciones metadatos de atribución fichas de los miembros créditos licencia contacto recursos de usuarios el monolito del miedo puntuación. Más 9X el siguiente documento fue entregado por la iniciativa Horizonte a la Fundación en concordancia con la nueva política de intercambio de información. Se están haciendo los trámites para que el objeto aquí descrito, temporalmente clasificado como ACI 140-43, artefacto cultural de interés, sea traspasado a la custodia de la Fundación para su estudio y evaluación como un posible SCP, con el Dr. Jorquera como investigador a cargo. Dra. M. Ozawa verificando credenciales de la iniciativa Horizonte. Activando protocolo Ararat de intercambio de información. Accediendo a información protegida, DAEVA. Civilización parahumana surgida en Asia Central en una época indeterminada, aparentemente varios milenios antes de Cristo, cuya cultura, extremadamente agresiva y de tendencias imperialistas, involucraba elementos de sacrificio humano, mutilación y modificación corporal, además de prácticas taumatúrgicas y el uso y creación de numerosos artefactos anómalos, los cuales ocasionalmente son hallados en yacimientos arqueológicos. Se cree que tienen relación con el origen de las sectas sárquicas, entre otros grupos religiosos heréticos. Estado actual. Extinto. Nivel de amenaza. Nulo variable. Sociedad Antares. Secta de características masónicas que superficialmente se rige por el intelectualismo y la racionalidad, pero que en realidad adora a una serie de entidades llamadas los maestros superiores, que llevarán a la humanidad a una nueva época dorada. Se ignora el número de miembros que actualmente componen la organización y el alcance de sus recursos. Aparentemente en posesión de gran número de objetos anómalos. Nivel de amenaza. Extremadamente alto. Descripción del artefacto monolito de piedra arenisca de 3,87 metros de altura y base cuadrada de aproximadamente 158 centímetros por lado. Una de sus caras representa a un guerrero daevita con armadura de escamas, una maza con forma de cráneo en la mano derecha, un escudo en la izquierda y un cinturón de manos humanas cortadas. Sus otras tres caras están cubiertas de inscripciones que constituyen la representación más antigua conocida de la escritura daevita, lo cual ha permitido datar la fecha de construcción del monolito alrededor del 1300 a.C. 3 Las inscripciones que lo cubren, según los documentos recuperados, son en parte ideogramas y pictogramas y en parte alfabético, es decir que es una forma de escritura en transición, donde algunos símbolos representan objetos concretos e incluso ideas abstractas, mientras que otros representan sonidos.
El monolito fue hallado en 1973 en Hungría, en la excavación arqueológica realizada en un antiguo asentamiento romano, posteriormente ocupado por los godos y más tarde por los hunos en el siglo IV después de Cristo. Este monolito sería el mencionado por el historiador bizantino Priscos Retor en su relato sobre su viaje a la corte del rey Atila, donde señala que los hunos lo hallaron en la región de Escitia y que se lo llevaron al considerarlo un objeto de poder. Posteriormente fue trasladado al Museo Nacional Húngaro de Budapest, donde fue guardado en un almacén. En algún momento antes de 1992 el monolito desapareció, y solo en esa fecha las autoridades del museo se dieron cuenta del robo. Las investigaciones posteriores apuntaron como principal sospechoso al Dr. Vladimir Tomíček, de profesión museólogo, quien falleció en 1988, aparentemente un suicidio, tras un largo periodo en que manifestó un comportamiento cada vez más errático y perturbado. Sin embargo, no hubo evidencias suficientes y el monolito no pudo ser recuperado. Tuvimos conocimiento del monolito en el 2011, cuando una pequeña granja a las afueras de Budapest fue comprada por el matrimonio de 6 fieles miembros católicos de la Iglesia húngara. Esta granja permaneció abandonada por décadas debido a la colectivización durante el período comunista y después de finalizado el dominio soviético la propiedad fue vendida y tuvo al menos 4 dueños, los cuales prefirieron venderla nuevamente antes que vivir o trabajar en ella. El matrimonio se mudó a la granja en abril de 2011, y de inmediato empezaron a sufrir una serie de pesadillas y un vago malestar que ellos describieron como la sensación permanente de que no estaban solos. Las pesadillas, que incluían detalles extremadamente sangrientos y violentos, fueron tan frecuentes que decidieron acudir a la iglesia en busca de ayuda. El padre Farkas, experto exorcista y demonólogo, acudió a su hogar y escuchó sus problemas. Decidió entonces realizar un exorcismo simple, bendiciendo su hogar rogando a Dios por la expulsión de cualquier tipo de espíritu maligno, y pasar la noche allí para confirmar si su exorcismo tuvo resultado. El padre Farkas experimentó una noche llena de pesadillas, particularmente violentas y perturbadoras, y decidió investigar con mayor cuidado la propiedad. Mientras recorría la granja llegó a un sitio donde estaban los restos de un tractor de fabricación germana oriental, sin ruedas y que aparentemente no había sido movido en décadas. Allí el padre Farkas tuvo una sensación que describió como la visión de un cuchillo oxidado, manchado de sangre, que se clavaba en la tierra húmeda y esta empezaba a sangrar. La sensación fue tan fuerte que llegó a sentirse mareado, pero una vez que pasó le pidió ayuda al matrimonio, movieron el tractor y comenzaron a cavar. Luego de una hora encontraron algo duro, que resultó ser una capa de cemento de varios centímetros de espesor, la cual con mucho esfuerzo lograron romper. Lo siguiente que encontraron fue una lona gruesa e impermeable envolviendo algo. Allí nuevamente el padre experimentó una sensación como una herida en la tierra, supurante e infectada. Entonces contactó con sus superiores de la iniciativa Horizonte, quienes intervinieron, dieron alojamiento temporal al matrimonio y desenterraron el monolito, además de examinar y excavar en toda la granja buscando más artefactos heréticos y potencialmente demoníacos. Detalle de la escritura daevita en uno de los lados del monolito. Mientras la capa de concreto que cubría al artefacto era perforada y rota, se descubrió entre los escombros un objeto metálico triangular, de medidas 9x7x9 centímetros, aparentemente de plata, pero posteriormente se descubrió que era una aleación de oro y plata antiguamente llamada electro. El objeto estaba grabado con una runa algiz, runa de protección según ciertas prácticas mágicas de la nueva era, y en el borde de cada lado tenía grabada una larga inscripción en alfabeto arameo de, aproximadamente, el siglo V a.C., pero que hasta el momento no ha sido descifrada ya que no parece corresponder a ningún idioma del que actualmente se tenga conocimiento. Una vez trasladado el monolito, las pesadillas y demás sensaciones extrañas desaparecieron por completo y los no tuvieron nuevos motivos de queja y actualmente están muy agradecidos por la labor de la iglesia al limpiar su hogar de toda influencia maligna. El monolito estaba enterrado a 2,5 metros de la superficie, dentro de una lona impermeable fuertemente atada. Dentro de la lona fue hallada también una libreta, fabricada en 1986, con múltiples anotaciones, todas ellas de la misma persona. Su estudio ha revelado que perteneció al Dr. Tomíček, quien era miembro de la Sociedad Antares. Él habría estudiado las inscripciones del monolito con el fin de traducirlas, aparentemente logrando grandes avances al respecto, pero al mismo tiempo consumía grandes cantidades de hongos alucinógenos de diferentes géneros pertenecientes a Centro y Sudamérica, posiblemente cultivados por él mismo.
Esto con el fin de tener experiencias místicas que le ayudarán a conectarse con las memorias resonantes en el éter contenidas en el monolito, según aparece en su libreta. Las notas en la libreta corresponderían a la traducción más o menos fidedigna de los textos escritos en los costados del monolito. Su estudio podría ayudar a descifrar la escritura daevita y conocer mucho más sobre esta cultura anómala desaparecida. Sin embargo, no sabemos con exactitud qué partes son traducciones exactas y cuánto es una contaminación de las visiones obtenidas por Tomicid producto del uso de alucinógenos rituales. Además de la libreta fue hallada una nota, envuelta en plástico y pegada con adhesivo al monolito, la cual tenía dibujada en la parte superior un ojo con un rayo como pupila, símbolo habitualmente atribuido a la sociedad Antares. A continuación venía el siguiente mensaje escrito a mano. 7. Esto es una advertencia. Hemos perdido a un miembro muy valioso de nuestra sociedad, hemos perdido a un hermano. Nuestro hermano cometió errores, fue imprudente. Abusó de los rituales y de las llaves cultivadas para abrir puertas en nuestra mente. Inició un viaje solo, sin acompañantes, sin otros hermanos que lo contuvieran y actuaran de ancla para evitar que su mente se perdiera vagando entre ilusiones o se extraviara en los registros acásicos del éter. Confundió la química cerebral alterada con la libertad de una mente sin ataduras y sin deseos. Todos estos son errores perdonables y sanables. El ser humano es falible por naturaleza, pero su mayor error fue otro, uno que ahora no se puede sanar ni corregir. Fue tratar de penetrar con su mente, usando las llaves otorgadas por la naturaleza, en la historia y los secretos de un objeto abominable, herencia de una civilización destruida por sus pecados y su propia podredumbre. Los rituales de contacto son herramientas valiosas, pero deben ser usadas con cuidado. No han faltado quienes han abandonado el mundo material para perseguir sus deseos en el mundo de las ilusiones. Pero esto es peor, mucho peor. Porque intentó captar las impresiones de un objeto proveniente de una civilización basada en el miedo, la guerra, el dolor y las prácticas abominables, y nadie puede pensar que el final sería otro. No destruiremos el monolito, creemos que algo creado por manos humanas, en el cual mucha gente invirtió su tiempo, su mente y su corazón, y que además ha durado tanto tiempo, merece ser conservado. Pero lo sepultaremos, y lo sellaremos para que su influencia no perturbe los sueños de la gente común. Y mantendremos un ojo sobre su sepultura. La nota estaba firmada, pero la firma ha sido identificada como un elemento cógnito peligroso y por lo tanto ha sido censurada. Se ignora si efectivamente la sociedad Antares ejercía algún tipo de vigilancia sobre el lugar de entierro del monolito, ya que hasta la fecha no parece haber intervenido de ningún modo después de su descubrimiento. El siguiente anexo contiene la transcripción de las notas del Dr. Tomicid. Footnotes 1. Nota de la Fundación. Se asemeja a la representación de Doxxkaban Zarpa de bronce, un héroe legendario daevita que habría vivido durante la llamada Guerra de los Nueve Reinos, un período de anarquía y conflictos entre ciudades-estado daevitas alrededor del 3500 a.C. y que incluso se habría enfrentado a la entidad conocida como Onteus el Santísimo. 2. Nota de la Fundación. Esto es un error de la iniciativa, se han encontrado ejemplos de escritura daevita de al menos el 7000 a.C., aunque fragmentarios. Según el Dr. Jorquera, este monolito constituye la muestra más grande y completa de escritura del período postclásico de la civilización daeva, además del más puro, sin influencias posteriores de otros tipos de escritura, como la cuneiforme o los jeroglíficos cretenses. 3. Nota de la Fundación. Otro error, una fecha más aproximada sería el 2000 a.C. 4. Nota de la Fundación. Se cree que este objeto fue mencionado en la página 2179 de SCP-140, en un capítulo que narra lo acontecido con una pequeña colonia daeva que se estableció a orillas de las montañas Utael, posiblemente los montes Urales, aunque no hay una certeza del 100%. Otra posible ubicación es la cordillera del Cáucaso. En aquel sitio la colonia experimentó una serie de horrores descritos muy vagamente, hasta su misteriosa desaparición final, dejando únicamente como testimonio este monolito, como un registro hecho en piedra de los temores que experimentaron. 5. Nota de la Fundación. Documentos recuperados del GRU División P revelan que ellos conocían este artefacto, pero nunca le atribuyeron mayor importancia. 6. Nota de la Fundación. Esta información está censurada en el documento original. 7. Nota de la Fundación. Se cree que esta es la única muestra de escritura que se conoce proveniente de la propia mano de Claudine Oparin, la elusiva fundadora de la sociedad Antares. 8. Nota de la Fundación. Aparentemente la única referencia al sarkicismo en todos los textos traducidos. 9.
Nota de la fundación. Posiblemente una referencia a los pueblos indoeuropeos, quienes, antes del 2000 a.C., eran súbditos del imperio Daeva y, ayudados por el surgimiento de la civilización sarkícita que destruyó y reemplazó al imperio Daeva, al menos al oeste de los Urales, también se rebelaron y emigraron al sur, al Medio Oriente y a la India. 10. Nota de la fundación. La palabra utilizada aquí sería Aln, o Ariná, nombre que los escitas se daban a sí mismos. Si bien hay teorías de que los escitas existían ya desde el 2000 a.C., la referencia histórica más antigua es una alianza con los asirios en el siglo VII a.C., regreso a la vida, después de una cuasi muerte, parte y en algún lugar de Egipto, oscuridad. Durante mucho tiempo, solo oscuridad. Luego luz. Débil, temblorosa, vacilante. Después más fuerte, permitiendo distinguir figuras humanas. Eran 4, vestían ajustados trajes de protección color naranja, sus rostros borrosos tras un visor de plástico ultra resistente, 3 de ellos fuertemente armados, la cuarta figura, una mujer, llevaba una pistola en la cintura, pero estaba más dedicada a filmarlo todo y ocasionalmente recogía algo del polvoriento suelo y lo guardaba en una bolsa de muestras. Las linternas que llevaban en el pecho ahuyentaban la oscuridad y permitían ver el túnel por el cual caminaban, casi perfectamente circular, el piso cubierto de polvo y escombros, la superficie de muros y techo de un ocre rojizo. Ocasionalmente alguna nueva galería se abría a los lados y antes de explorarla marcaban con pintura fosforescente flechas para evitar extraviarse. Llegaron así a un área más grande, una pequeña caverna, allí habían 6 extrañas estructuras surgiendo de los muros, onduladas, fluidas, extendiéndose por el suelo cuales serpientes. Y dentro de cada extraña formación, emergiendo parte de sus huesos blanqueados, habían esqueletos humanos, uno de ellos con los huecos de sus ojos mirando hacia arriba, mientras las esqueléticas manos asomaban unidas, como en un gesto de ruego o de oración. Y en un muro, dibujado toscamente como hecho por un torpe artesano del antiguo Egipto, estaba la imagen de una momia tendida y un tallo escapándose de su boca, con 6 hojas y terminando en una flor como de nenúfar. La mujer se inclinó y con un bisturí raspó la superficie de una de esas cosas, y se volvió un tenue polvo que flotaba como una nubecilla. Finalmente obtuvo suficiente de esa sustancia y la depositó en un pequeño frasco con un líquido transparente, el cual después agitó. El líquido se volvió oscuro por unos segundos y posteriormente adquirió un tono rosa. Celulosa, declaró, orgánico, vegetal, se irguió, sus compañeros no podían verlo, pero en sus ojos brillaba el entusiasmo. Esto es, sin duda, un templo dedicado al gran dios verde. ¿En serio?, preguntó Borges, justo debajo de un templo mecanita. Sí, es extraño, aunque no sabemos qué tipo de relación había entre el antiguo culto a Mecane y el culto al dios verde. Los propios mecanitas fueron expulsados finalmente de Egipto alrededor del 1000 antes de Cristo. Apostaría que este templo es anterior a esa fecha. Se rió, su risa era fresca, casi infantil. Es tan poco lo que sabemos sobre ellos. Casi nada sobre sus verdaderas prácticas religiosas y menos sobre sus costumbres y si su cultura era muy diferente a la de los demás egipcios. Fíjense que aún no tenemos claro si rechazaban todo tipo de productos animales y por lo tanto no comían carne ni se vestían con pieles o lana, por ser impuros, o bien por el contrario consideraban toda material vegetal como demasiado sagrada y no se vestían con lino ni encendían fuego usando madera, entre otras cosas. Esto podría ni siquiera ser un templo, no como los interpretamos nosotros. El papiro 12 de Oxirrinco nos cuenta que, sí, todo eso es muy interesante, la interrumpió el agente Kane. La doctora Elsa Adawi era joven, recién salida de la universidad y muy entusiasta con la paraarqueología, pero todavía nos queda por explorar, no sabemos cuánto se extienden estos túneles. Es verdad, es que esto es increíble, abre camino a muchas posibilidades, tiene razón, hay que seguir, ojalá encontremos pergaminos o tablas de arcilla. Podríamos terminar trabajando durante años aquí. Años. Usted será quien trabaje años aquí, dijo Bofa, tan grosero como siempre, tendrá suerte si dedicamos un par de semanas aquí. La doctora lo miró con asombro. Tiene razón, tendrá que actuar rápido, intervino Kane, los de M/CID siempre dan vueltas por este territorio buscando objetos, sin contar la Horai, que busca extender su influencia por el norte de África, no digo un par de semanas, pero pese a los sobornos pagados y los amnésicos distribuidos, no podemos garantizar que este sitio no sea descubierto por una organización rival. A mí lo que me intriga es cómo diablos se metieron dentro de esas raíces, crecieron dentro de sus cuerpos o...
Es una buena pregunta, agente Borges, es claramente algo ritual, simbólico, la muerte no es el fin sino que hay un renacimiento, hay una semilla imperecedera que brotará y griega. 6 meses más tarde, en el sitio 34 era una habitación sencilla, una mesa, 2 sillas, un espejo enorme en la pared, y 2 tipos. Uno de ellos era de estatura mediana, moreno, rasgos toscos en una cara simple, que revelaban al campesino que alguna vez fue y que seguía siendo. El otro era pálido y rubio, tan pálido y rubio que sus cejas y pestañas eran casi invisibles. «Soy el agente Bodanovich», ¿leyó todos los documentos? «Sí, lo hice», respondió el ex campesino. ¿Los entiende? ¿Entiende todas sus responsabilidades? Pues sí, obvio. ¿Entiende que no podrá hablar de su trabajo, de la ubicación de su trabajo y de ningún detalle relacionado con su familia? Sí, lo entiendo, igual, yo no hablo mucho con mi familia, o sea, tengo a mi señora, ex señora mejor, porque nos separamos hace tiempo, y tengo a mis hijos, y yo espero que con este trabajo ella me deje verlos porque no me deja, ella me puso una demanda porque nunca le doy dinero para ellos y yo creo que con este trabajo, al otro lado del espejo falso 2 personas observaban la escena, uno era negro, alto, fornido y serio, muy parecido a Idris Elba en Pacific Rim. Plantado firmemente sobre sus pies, casi parecía que iba a dar un discurso sobre cómo cancelarían el apocalipsis esa noche. El otro era bajo, pálido, de rostro delgado y ratonil, sus ojos eran bizcos y los anteojos que llevaba le daban un notable aspecto de bibliotecario, literalmente parecía un ratón de biblioteca. ¿Qué opinas? A mí me da pena ver a lo que se ha reducido la fundación, preguntó el ratón de biblioteca, es decir el doctor Dávalos, a su amigo el agente Kane. ¿De dónde vienen? Son exguerrilleros de las FARC de Colombia, abandonaron la guerrilla pero no se han integrado bien a la sociedad civil, la fundación los contrata como guardias ya que tienen experiencia con armas y en combate. Resopló con desaliento, estaba claro que no le gustaban. ¿Qué opinas? Servirán por el momento, sabemos cuánto necesita la fundación nuevos recursos. Sí, claro, para ti está bien, no tendrás que trabajar con ellos, porque cuando haya una brecha de contención, pongamos de SCPs 060, gritarán como niñas y saldrán corriendo. Pero no me llamaste para oír tus quejas, ¿verdad? Sí, no es por esto, es para hacerte una pregunta, muy sencilla, lo miró fijamente, ¿estás listo para volver? ¿No tienes allí mis informes psicológicos? ¿No he sido analizado y reanalizado por 3 de tus colegas? ¿Lo harás tú también? Sé lo que dicen mis colegas sobre ti, hizo un gesto en el aire como si apartara algo inútil, te lo pregunto yo directamente, como amigo preocupado por tu seguridad y como tu superior preocupado por la seguridad de todos, ¿estás listo? Egipto, 6 meses antes. ¿Qué crees que hay allí? Le preguntó Omar a Hassan, señalando a un centenar de metros de distancia, donde se alzaban varias tiendas enormes y faros halógenos iluminaban la noche. Hassan se encogió de hombros con desinterés. Una excavación como tantas otras. Sí, pero esto es diferente, no están los militares custodiando esto, no hay ningún periodista y ellos tienen su propia seguridad. Tal vez no sea del todo legal lo que hacen, Omar y Hassan llevaban 2 años trabajando juntos como parte de una empresa de seguridad privada, no eran amigos, no se hablaban fuera del trabajo, ni siquiera se caían bien. Pero las noches eran largas y si no había más opción, conversaban entre ellos para espantar el sueño, mientras compartían un cigarrillo. Sí, era raro, ellos solo vigilaban el perímetro exterior, la parte de las excavaciones tenía su propia seguridad, y al parecer solo europeos, ningún egipcio, y ellos tenían prohibido acercarse a esa zona, además de que el contrato que firmaron incluía una cláusula que prohibía hablar de su trabajo y de cualquier cosa que vieran en él, bajo el riesgo de ser despedidos y pagar una altísima multa. Todo muy inusual. La conversación derivó a lo que le había sucedido a un conocido de ambos, un militar que aceptó un soborno para permitir que un equipo de europeos, italianos creía Omar, aunque al final no importaba, para ellos todos los europeos se veían iguales, filmara una película pornográfica en las pirámides de Keops y Kefren. Le pagaron muy bien por eso, y más vale que fuera así, porque sus superiores lo descubrieron y lo expulsaron del ejército deshonrosamente, y tuvo suerte de no terminar en la cárcel. Lo que más le duele a él, dijo Omar, es que sus superiores son igualmente corruptos, ellos ganan un buen sueldo con el contrabando y es castigado por tratar de mejorar su situación un poco. Ya sabes cómo son las cosas aquí, respondió resignadamente Hassan, dándole una chupada a su cigarrillo. Omar miró su reloj.
Las 2 de la madrugada, Hassan volvió a encogerse de hombros, aún faltaba mucho para terminar su turno. ¿Para qué recordarlo a cada momento? ¿Quieres? Y Omar le mostró una petaca. ¿Qué es eso? Coñac, y del bueno, marca europea. Por allá. Claro que sí. Ambos eran musulmanes, pero no había nadie cerca, ni en su mezquita ni en su barrio se enterarían, así que no era pecado. Pero cuando Hassan alargó la mano para coger la petaca que se le ofrecía, Omar la dejó caer y antes de que tocara el suelo le agarró la muñeca y lo tiró hacia él. Hassan desprevenido perdió el equilibrio y antes que pudiera decir algo un cuchillo se clavó en su garganta, justo entre la manzana de Adán y la barbilla. No pudo gritar, solo emitir un sonido ahogado, y el cuchillo volvió a clavarse, golpes secos, potentes. Terminó en el suelo mientras de su boca salían sonidos guturales y una espuma sanguinolenta. Lástima de Coñac, dijo Omar con tristeza mientras miraba la petaca rota en el suelo.